a uno de los derechos fundamentales en nuestro país, que es el de la educación. Vamos a conversar con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, precisamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, un gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Para muchos era inexplicable que el propio Congreso, que aprobó una norma que para muchos también tumbaba lo que se había avanzado en la reforma universitaria, presentaran una demanda inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Pero los resultados aparentemente son obvios, ¿no? Ha habido aquí, digamos, esta es una visión particular, una manera de manipular, digamos así, las leyes para poder finalmente llevar adelante lo que se había aprobado originalmente. ¿Qué opina usted? De acuerdo con usted, Jorge, se trata de una treta para dejar sin efecto el respaldo que había tenido judicial la SUNEDU y por lo tanto, una vez más se están utilizando atajos para poder atentar contra la reforma universitaria en el país, ¿no? 33 congresistas y un grupo de magistrados son los que han puesto fin a este proceso de reforma, porque no solo afecta la composición de la SUNEDU, que es bastante grave, sino que incluye, por ejemplo, el retiro de la rectoría del Ministerio de Educación en materia de educación universitaria, con lo cual se pone en riesgo mucho de lo que se había avanzado, además de la SUNEDU, en ir consolidando la política de calidad de la educación superior en el país, ¿no? Ahora, ¿hay algún otro camino que se pueda dar? Hemos entendido que había un colectivo que había recopilado firmas para poder presentar alguna acción y de esta manera tener una alternativa de revertir una situación como la que ahora estamos presentando. ¿Hay posibilidad? Efectivamente, Foro Educativo fue quien lideró el recojo de firmas para presentar una demanda frente al Tribunal Constitucional. Esto ya se hizo. Pero yo quiero hacer un llamado, Jorge, si usted me permite, no solo a los caminos legales o jurídicos que deberíamos hacer en el marco de un Estado de Derecho para seguir defendiendo la reforma, sino hacer un llamado a todas las personas que se expresen por todos los medios respecto a esta nueva situación de asedio y vulnerabilidad contra la reforma. Una de las cosas que garantizan el éxito de las políticas públicas son el respaldo técnico y la legitimidad social. Ambas cosas las tiene la reforma universitaria y yo creo que todos debemos expresarnos para decir que efectivamente estamos ante un nuevo asedio y hay que defender los avances que hemos tenido, ¿no? Ahora, si usted nos podría hacer recordar por qué muchos han calificado esta ley como la contrarreforma universitaria, que si bien es cierto, oficialmente se señala que le devuelve la autonomía a las casas de estudios superiores, pues en la práctica aparentemente esto no es así, para que las personas que nos están viendo puedan entenderlo, ¿no? Efectivamente, tiene un nombre bastante rimbombante, ¿no es cierto? Porque se llama devolver la autonomía universitaria, cuando la autonomía universitaria nunca fue retirada de las universidades. Y lo explico en dos razones. Uno, el propio Tribunal Constitucional ya sentenció que la ley universitaria no viola la autonomía. Y lo otro, si usted me permite, Jorge, y todos quienes nos están escuchando, lo digo como profesor universitario, ¿no es cierto? 20 años casi de profesor universitario en el que ni antes ni hoy he sentido vulnerada el principio, por ejemplo, para mis clases. Entonces, no hay tal violación de autonomía. Lo que hay es, efectivamente, con esta ley una afectación a intereses particulares que son los que se ponen en riesgo y, por lo tanto, se pelea para que esto no avance porque esos intereses particulares se verían vulnerados. Son tres cosas que afectan a la ley directamente. Una es, obviamente, la composición de SUNEDU, que es la instancia que garantiza a las familias y a los jóvenes que la oferta universitaria tiene unas condiciones básicas de calidad. Se afecta la rectoría del Ministerio de Educación, que es quien contribuía, sobre todo con las universidades públicas, a generar una serie de canales, de programas y de políticas para poder fortalecer a la universidad. Y lo tercero es que impide
que los otros componentes de la reforma que recién empezaba, como la reforma de la acreditación y la instalación de un viceministerio de Educación Superior, no puedan seguir avanzando. Y por lo tanto hay un quiebre general de la reforma. Lo más sonado es la SUNEDU, probablemente es aquello donde se está gestando los espacios judiciales, pero por ejemplo, retirándole la rectoría al Ministerio de Educación, no va a poder pasar lo que ya pasó antes, que es que gracias a la ley durante la pandemia, el Ministerio de Educación pudo destinar recursos a las universidades públicas durante el año 2020 y 2021 para poder atender la situación de emergencia a partir de la dotación de material para la enseñanza virtual. Entonces, eso se acabó y el Ministerio de Educación no va a poder acompañar a las universidades públicas. Uh-huh. Y bueno, en realidad es preocupante porque no solamente se trata, por ejemplo, del tema que obviamente atañe directamente a la SUNEDU y la reforma universitaria, sino también, digamos, al respeto por la institucionalidad. Esta norma se aprobó en julio y en julio el Poder Judicial declaró fundado un amparo que había presentado precisamente la SUNEDU en contra de la aprobación de esta ley de supuesta autonomía de las universidades. Y en sus argumentos, lo estamos leyendo aquí, se señalaba que constituye una verdadera amenaza al derecho a la educación y educación de calidad, la cual corresponde a los estudiantes universitarios. Y de hecho ya se había hecho referencia a resoluciones anteriores, una resolución en particular anterior del Tribunal Constitucional que indicaba que no afectaba ningún derecho fundamental porque finalmente digamos, la presencia de la SUNEDU en las universidades no tenía que ver con el tema, como usted señala, de contenido pedagógico, ni mucho menos. O sea, aquí hay una afectación no solamente a la educación universitaria de calidad, sino también al respecto de las propias instituciones. O sea, se desacató finalmente una resolución del Poder Judicial. Y de un proceso de aprendizaje que hemos tenido en el país, Jorge, que ha costado mucho. El hacer cada vez políticas educativas mucho más profesionales y no solamente clientelares ha sido un gran esfuerzo que ha tenido el sector de educación durante años. La primera discusión que estuvo en la base de esta reforma universitaria se dio en el año 2001. Y sobre la base de esas discusiones es que se retoma la discusión en el año 2012-13 para poder tener una nueva ley universitaria, que ha sido producto de un conjunto de discusiones, de un conjunto de trabajo técnico detrás y que finalmente hace que las políticas públicas sean de mayor calidad. Entonces, hay una afectación a la calidad. Concuerdo con usted que hay una afectación a la institucionalidad, pero también al propio aprendizaje del país para poder tener mejores políticas públicas. No conocemos el contenido de la resolución del Tribunal Constitucional todavía, pero lo que sí podemos adelantar es que la razón no está del lado de los 33 congresistas que presentaron esta demanda con este atajo judicial para poder ir contra la reforma, ¿no? Los datos muestran que la reforma ha funcionado, que hay cosas por mejorar, pero que estábamos en el camino correcto y ahora, una vez más, está seriamente afectado, ¿no? Bueno, y lo que también llama la atención es que tanto tirios como troyanos finalmente apoyaron esta contrarreforma en el Congreso de la República, ¿no? Se unieron ahí en discursos y narrativas y bueno, ha pasado lo que ha pasado. Sin duda, porque lo que ha primado son los intereses particulares de aquellos congresistas que independientemente su ubicación en el espectro político están anteponiendo los intereses particulares de las universidades que no están licenciadas, de aquellas universidades que siguen teniendo problemas porque no ofrecieron una buena calidad a sus egresados que están digamos, desamparados, o peor aún, un buen grupo de congresistas egresados de algunas universidades que no fueron licenciadas y por lo tanto sienten que hay un problema de reconocimiento de sus títulos, cosa que simbólicamente es muy fuerte, pero en estricto lo que hizo la reforma es tratar de ordenar a partir del 2014 para adelante las cosas de la mejor manera posible y por lo tanto estos acuerdos que se toman de posiciones aparentemente distintas
es que finalmente demuestra que lo que está por delante son estos intereses particulares. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Que tengan buenas A tardes. usted muchas gracias. Listo, muchas gracias.